Muchas gracias. Bueno, primeramente consultar si tienen algún tipo de duda aún de los perfiles transversales. Si alguien tuviera una duda puede levantar la mano. Todo claro, sí. Perfecto. Y entonces vamos a entrar a la última parte de lo que sería el proyecto, que sería prácticamente el tema de la curva masa. Primeramente, de antemano, preguntar si alguien tuviera ahorita a mano sus datos tanto de un perfil longitudinal como su perfil transversal, para utilizar sus datos como ejemplo y que sea más real. ¿Algún voluntario? ¿O utilizamos datos ficticios? Ficticios. ¿Tienes datos, Alex, William? No, ficticios, decías. Ah, ficticios. Ya, está bien. Vamos a sacar en digital como referencia. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. Y la última parte que nos falta realizar es la curva masa. Para la curva masa, también es conocido como el diagrama de masas. Para la curva masa, vamos a utilizar los datos que hemos conseguido
tanto en el perfil longitudinal como en el perfil transversal. Como ejemplo, vamos a partir de la progresiva 0, ¿no? Entonces aquí lo vamos a poner 0 más. Donde vamos a suponer que tenemos una cota terreno de 2715 y una cota proyecto de 2712. Entonces, aquí lo que va a existir va a ser un corte de 3 metros, no va a existir relleno. Y estos datos son los que vamos a sacar del perfil longitudinal. En el perfil longitudinal nosotros vamos a poder conseguir la cota terreno, la cota proyecto y si vamos a tener corte o relleno, ¿no? Respectivamente. Esto ya hemos realizado una tabla. Para el diagrama de masas, acá en las progresivas vamos a utilizar las progresivas donde se han hecho cortes de manera ascendente. Es decir, hemos hecho un corte en la progresiva 0, relativamente tendríamos otro corte, no sé, en la progresiva 15. Entonces, ¿a qué me refiero? Que sea de manera ascendente, que aquí no puedo poner la progresiva 5, si ya he tenido la progresiva 15. Tendría que ser de manera que esta se vuelva a la 5 y esta se convierta en la 15. De manera ascendente. Siempre un orden correlativo. De la misma manera, aquí vamos a suponer unos datos. Vamos a suponer que aquí va a existir un corte, donde vamos a tener acá una cota de 2716 y 2719. Entonces aquí ya no vamos a tener corte, lo que vamos a tener va a ser un relleno, que va a ser la diferencia entre estos dos. Para esto vamos a trabajar siempre con 3 decimales. Y aquí vamos a utilizar, por ejemplo, lo siguiente, para las áreas de corte y relleno, nosotros lo vamos a sacar de las secciones transversales que hemos hecho. En la progresiva 00, nosotros hemos calculado un área de corte y un área de relleno. Usualmente, aquí vamos a suponer un área de 4.215, 4.021 metros. En corte, aquí va a existir un relleno de 2. Y aquí va a existir tanto corte como relleno.
Vamos a utilizar estos tres casos. ¿Hasta esta parte hay alguna duda? Oh, sí, entonces solamente vamos a poner ahí los cortes que hicimos, ¿no? Exacto. Es cierto que en su perfil longitudinal tienen una tabla donde tienen hartos datos, ¿no? Entonces, solo tienen que poner aquí donde han hecho las secciones. Es decir, aquí usualmente tendrían que haber como mínimo 25 datos, que es las secciones mínimas. Quienes han hecho más, mejor, tienen que poner acá todos los cortes que hayan hecho. ¿Por qué? Porque de cierta manera lo que más nos importa es esta parte de acá, el área de las secciones transversales en corte y en relleno. De nada nos va a servir poner acá la progresiva, digamos, la 25, donde sí van a tener sus datos acá, ¿no? Pero acá, al no tener calculado esto, no les va a servir de nada. Me están comprendiendo, ¿no? Entonces no me van a poner esos progresivos. Mil disculpas, no estaba grabando. Bueno, haciendo un repaso, esta es nuestra planilla tipo de la curva masa, o también conocido como diagrama de masas, en la cual vamos a poner las progresivas en esta primera parte. Y en estas progresivas tenemos que utilizar donde hemos realizado los cortes, donde hemos hecho las secciones transversales, los perfiles transversales, mejor dicho. Tenemos que sacar estos datos de nuestro perfil longitudinal y de los perfiles transversales o de los perfiles transversales tenemos que sacar tanto el área de corte y de relleno. Estamos utilizando estos datos como ejemplo. Ahora, en esta parte de acá, aquí nos dice área 1 más área 2. Estamos buscando que esto sea ordenado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es nuestro perfil longitudinal. De la misma manera tenemos nuestro proyecto. Y lo que nosotros hemos realizado son cortes para las secciones, ¿no? Se echa un corte acá, otro corte en el máximo, otro corte en el cambio. Y lo que nosotros hemos calculado es acá, para esta sección, un área de corte o relleno, dependiendo, ¿no? Puede existir ambos o solo uno. Área de corte o un área de relleno. De la misma manera, para el corte de acá hemos calculado un área de corte y un área de relleno. Lo que nosotros estamos buscando es hacer el cálculo del volumen. Por eso también necesitamos esta distancia. ¿Por qué? Porque al multiplicar una distancia por las áreas vamos a conseguir lo que es el volumen, ya sea de corte o relleno. Entonces, en perspectiva, lo que tendríamos en una vista tridimensional, suponiendo que tienen una sección cuadrada, lo siguiente. Lo que vamos a buscar es calcular esta área poniendo que ha habido un relleno. Entonces vamos a poder calcular todo este volumen.
calcular esta área de acá, y al calcular esta área de acá, multiplicarlo por la distancia, vamos a tener lo que es el volumen. Entonces, formulado, el volumen va a ser igual a la semidistancia y la sumatoria de áreas. Entonces, tenemos aquí de medios por área 1 más área 2. Eso es lo que va a representar nuestro. Entonces, en acá, lo que tenemos que realizar es la suma de esas dos áreas, como bien lo dice ahí arriba, sumar las áreas. Entonces, al tener acá, estos dos de aquí vamos a dejar vacíos. Al tener acá solo corte en la primera, en la progresiva 0, y en el otro no existir corte, simplemente se va a conservar este valor. De la misma manera, en acá, al no tener acá relleno, y en acá sí, se va a mantener este valor. Ay, mil disculpas. Tenemos que utilizar las áreas, no los espesores. Continuando. Acá hacemos el mismo proceso. Vamos esta área en corte más esta área en corte. Acá sí va a haber una variación porque en ambos hay relleno. Entonces tendríamos acá relleno más esta otra área de relleno. Hasta esta parte no hay dudas, ¿no? Todo claro, sí. La semidistancia. Para la semidistancia lo que vamos a utilizar son las progresivas. Entonces, la distancia que va a haber entre estos dos va a ser nada más que la diferencia entre las progresivas. Siempre la progresiva mayor menos la progresiva menor. Y como dice, semidistancia, nos está pidiendo que lo dividamos entre dos. De la misma manera acá, hacemos la diferencia, el mayor menos el menor, y dividir entre dos. Ahora, para los volúmenes, lo que vamos a utilizar, que hemos dicho, vamos a multiplicar lo que es el corte, el área de corte, por la semidistancia. Lo mismo para este caso. Y en acá también lo mismo. El área de relleno multiplicado por la semidistancia. Para los coeficientes, para corte vamos a utilizar un factor de 1.2 y para relleno 0.9. Ahora, ¿alguien sabe por qué se utilizan estos factores de volumen?
Estos factores se utilizan porque a la hora de tú, a la hora en que tú tienes un terreno y digamos quieres quitar toda esta parte porque para que vas a proyectar, aquí va a haber el corte, ¿no? Ponían que el proyecto va a ir así al centro. Toda esta parte de amarilla que voy a pintar representaría lo que vas a cortar, ese volumen que vas a quitar. Pero no sé si alguna vez lo han notado o han experimentado, que cuando llegan a quitar el material de la tierra, este se empieza a hacer más, empieza de cierta manera a ganar más volumen, porque ya no sufre un comportamiento en el que estaba presionado. ¿Cómo explicarles? Cuando ustedes agarran una masa, por ejemplo un pan, y ponen su mano encima, le empujan hacia abajo, este se va, de cierta manera, se va a comprimir. Si digamos era así el pan, prácticamente luego va a quedar así, más delgado. Pero si levantan su mano, no va a volver al estado como estaba antes, pero de cierta manera sí va a aumentar de nuevo un poco. Esto es lo que pasa más o menos con la Tierra. De la misma manera, se utiliza un factor volumétrico en corte porque a la hora de retirar la, la Tierra, a la hora de estar excavando, lo que resulta es que aumenta su volumen. En cambio, cuando tú le estás poniendo la tierra o estás haciendo el terraplén, tú tienes que compactarlo, porque si no, a futuro, si no lo compactas, poco a poco se va a ir hundiendo. Entonces, si tu proyecto tenía que quedar así y tú no has compactado, lo que va a pasar es que se va a bajar hasta aquí abajo, va a empezar a hundirse, pero esto va a continuar aquí arriba. Entonces, aquí hay un error. Y por eso, a la hora de hacer el cálculo de volúmenes, utilizamos estos coeficientes. ¿Les ha quedado claro o hay alguna duda? Ah, este es un volumen ideal, de cierta manera. A la hora de multiplicar por los factores, vamos a conseguir lo que es el volumen verdadero. Entonces, para el corte, utilizamos el volumen de corte y lo multiplicamos con su respectivo factor a corte y vemos que, como les dije, va a aumentar. En cambio, para el relleno, de la misma manera, lo multiplicamos por su factor y este va a reducir. La suma de volumen. Para la suma de volúmenes, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a sumar haciendo que el volumen de corte sea positivo y el relleno considerándolo como negativo. Entonces, esto va a ser igual, parte positivo menos el relleno que va a ser negativo. Vamos a hacer una variación acá. Vamos a
Ser ejemplo para ver un caso. He dado un tercer ejemplo más para poder hacer acá en la diferencia de volúmenes, conseguir que exista más relleno que corte. Entonces nos va a salir negativo, porque aquí nos está pidiendo, nos está diciendo con este negativo que necesita más relleno. Para, para hacer la curva masa, ustedes pueden partir desde un valor cero, pero ¿cuál es la complicación en esto? Que a la hora de graficar en un valor cero, van a tener positivos y negativos. Por eso usualmente se da un valor grande, que puede ser 10.000, 100.000 o 1.000.000, dependiendo de la cantidad o valor que lleguen a conseguir en el volumen. Vamos a utilizar un valor de 10.000. Entonces, para el diagrama de masa, lo que tienen que hacer es que este valor de partida que se van a dar, que puede ser 10.000, van a sumar estos valores de acá. De la misma manera, este valor anterior le vas a sumar este valor, y así sucesivamente. Al valor anterior le sumas. Aquí ya no vamos a dar, aquí ya no vamos a dar más datos, ya sabemos cómo se calcula esta parte. Para poder graficar la curva masa, voy a dar aquí valores aleatorios directamente en la diferencia de volúmenes y poder ver cómo va funcionando. Siempre busquen trabajar con 3 decimales. Entonces, teniendo estos valores, lo que podemos realizar es la gráfica de la curva masa, basándonos en que el eje hacer un gráfico acá, primeramente, en que vamos a tener como en el perfil longitudinal dos ejes con dos escalas distintas. El eje vertical va a estar lo que es el volumen,
en metros cúbicos. Y en el eje X van a seguir las progresivas que van a estar en metros. Este va a tener, bien mencionado, escala horizontal y acá una escala vertical. Ahora, lo que tienen que priorizar, y ya les voy recalcando, es que esta escala de acá, la horizontal, me tienen que usar la misma que su perfil longitudinal. ¿Esto para qué? Para la hora de yo realizar la revisión, poder hacer una comparativa, porque un diagrama de masas tiene que ir cuadrando con las características que nos proporciona. El ingeniero ya les debía enseñar esas características, las cuales nos dice que si el diagrama de masas va de manera creciente hasta un pico, esto nos quiere decir que aquí existe un corte. Después de ese pico baja, esto de acá que está bajando nos dice que existe un relleno. Hasta llegar a un punto bajo y de nuevo en ese punto más bajo empieza el cambio de sentido y vuelve a subir. Y aquí de nuevo nos dice que va a existir un corte. Otra característica muy interesante que tiene la curva masa es que si nosotros realizamos un corte con una recta horizontal, hace una compensación entre cortes y rellenos. ¿A qué me refiero con esto? Que esta área de acá se compensa con la de acá y la de acá. Bueno, esas son una de las características más importantes que tienen los diagramas de masa. Entonces, a la hora de que ustedes hagan su diagrama de masas, tienen que buscarme con una sola recta poder cubrir la mayor cantidad de, ¿cómo decirlo? Poder cubrir la mayor cantidad de manera que puedan sobrepensar o compensar lo que va a ser el corte con los rellenos. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes tienen su perfil longitudinal, yo les he proporcionado su línea de proyecto que va entre cortes y rellenos. Lo que el diagrama de masa les va a poder proporcionar es poder compensar este corte con una cierta parte del relleno acá. Es decir, este material que está acá, lo va a pasar a esta parte. Y eso se realiza gracias al diagrama de masa, utilizando esta propiedad, en la que una recta horizontal hace que se compense. Siempre y cuando, a partir de aquí está mal, siempre y cuando la recta choque en, en estas dos partes de la curva. De la misma manera como aquí choca acá, se compensa.
Hasta esta parte no hay dudas, ¿no? La escala vertical se tiene que basar según lo que van a calcular acá, según su cálculo de estos áreas. Valor máximo y mínimo y la distancia que tiene. Busquen una buena relación para que el gráfico quede bien. Ahora, el Excel nos puede proporcionar una gráfica para ver más o menos cómo va quedando y si tiene sentido. Esto para poder controlar si estamos realizando bien el trabajo. Entonces vamos a la parte de acá, insertar gráfico, vamos a insertar un gráfico de dispersión. A los datos, primeramente, primeramente tenemos que poner acá a qué distancias van a estar. Este valor de acá va a estar en el punto de partida, va a estar en la progresiva 0,0. El valor de acá va a estar en esta progresiva. Entonces, simplemente vamos a usar el dato que tenemos acá. Ahora sí, vamos a revisar nuestro dato. Vamos a agregar los valores de X que vamos a utilizar, van a ser las progresivas. Y los valores en Y van a ser esta. Lo malo del Excel es que no nos proporciona una escala. Entonces, nuestro dibujo puede ir variando dependiendo de cómo lo pongamos. Así va nuestra curva más. Hasta esta parte, ¿hay alguna duda? ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? ¿Está todo claro? Ah, sí, la línea recta horizontal.
lo trazamos como, digamos, ahorita esa curva masa, digamos, está tipo diagonal, la curva recta lo trazamos diagonal igual, ¿no? Que choque eso, que choque de la parábola, podríamos decir, que corte. Una buena consulta, pero, gracias por esa duda. No, no podemos realizar esto. O sea, uno pensaría que al realizar esto funcionaría, ¿no? No, no, no va a funcionar la característica que les había dicho con este tipo de casos. Como les dije, esto solo funciona si se traza una recta horizontal. ¿A qué me refiero? Solo se van a compensar los volúmenes si trazo una recta así horizontal. Podría trazar esta recta, digamos, y puedo compensar esto, este volumen y esta parte de acá adentro. O sea, tengo tres compensaciones. No, no puedo con esta recta compensarlo lo de acá, ¿no? Entonces tengo que buscar eso. Que mi recta horizontal que voy a trazar tenga la mayor cantidad de compensaciones. Y tiene que ser horizontal, no puede estar inclinado. Está bien, así. ¿Alguna otra duda? Bueno, realizando una aclaración más. ¿Por qué se está pidiendo la misma escala en la progresiva? Porque cuando han realizado su perfil longitudinal, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? En la curva masa, les dije que cuando hay corte, aquí va a haber corte, la curva masa va a ir creciendo. Justo va a llegar a un pico, a un punto alto. Y justo ahí va a ir decreciendo. ¿Por qué? Porque va a existir ya también lo que es terrapleno, o lo que va a ser relleno. Entonces, justo en todo este sector que hay relleno, va decreciendo, va a llegar a un punto inferior, mínimo, y ahí de nuevo va a existir el cambio, porque de nuevo va a existir lo que es el corte.
Entonces, este perfil longitudinal con la curva masa están muy relacionados y al mantener la misma escala se puede hacer este control. Entonces, a la hora de que realicen sus cálculos, esto también pueden ir controlando. Si donde ustedes tienen lo que es corte, tiene que ir decreciendo, donde van a tener relleno, va a ir decreciendo, y donde son sus cambios, son los puntos máximos y mínimos. De una característica que tiene es que les dije, ¿no? Que estos se compensaban. Si nosotros trazábamos una línea horizontal, se pueden compensar. Entonces, esto de acá se va a compensar y esto de acá se va a compensar. Entonces, esto se compensa. Para los acarreos, de la misma manera, cuando existe el punto, cuando la curva queda por encima de la línea horizontal compensadora, que es la horizontal, eh, los acarreos de material se van a ir siempre hacia adelante. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que ir hacia este lado. Eso nos indica acá que este material que está acá, justo lo vamos a llevar acá. En cambio, si el punto queda abajo, es en el sentido contrario. De la misma manera, de acá, podríamos llevarlo acá. Bueno, más dudas, chicos. Oh, sí, el plano lo vamos a hacer, la hoja, el pliegue lo vamos a hacer vertical o horizontal, ¿no? Para que entre el perfil y la curva masa. No, no, ya han realizado su perfil longitudinal. Entonces solamente haríamos la curva masa, ¿verdad? Exacto. Y tienen que conservar la escala horizontal que me han utilizado. Ah, ya está bien. La vertical no me tienen que conservar porque aquí estamos midiendo lo que es cota y aquí estamos midiendo lo que es volumen. Entonces, no, la escala vertical va a ser distinta, eso sí, pero la horizontal tiene que ser la misma, los dos. ¿Alguna otra duda? Así, ¿por cuánto va a ser todo el proyecto? Eh, todo el proyecto en sí, el jueves me tienen que entregar de manera presencial cuando vamos a hacer nuestro campo de curvas de nivel. Está El bien, José. siguiente. Pero estén atentos, el ingeniero puede estar dando una fecha y si el ingeniero da otra fecha, esa va a ser la que se va a respetar. Pero hasta tanto es hasta el jueves, el siguiente jueves, ¿no? Bueno, si no había más dudas, eso no sería, chicos. Avancen, háganlo, no es muy complicado. Y respecto a la guía del proyecto, ¿tienen alguna otra duda? ¿O queda todo claro en la guía? Ay, bueno, a ver,
Lo que ustedes van a tener aquí es su perfil transversal, ¿no? Vamos a suponer que es el cuadrado, para que sea más rápido. Solo vamos a hacer escala, escala. Solo- Vamos a suponer que esto es un corte que justo pasa a nuestro terreno. Y entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Lo que ustedes tienen que realizarme es esto, achurarlo o pintarlo, si ustedes deciden. Digamos, en mi caso lo estoy haciendo de amarillo, lo que es el corte. A ver, para que sea más completo, lo vamos a hacer corte y relleno. Y disculpas, vamos a hacer que sea, existe un corte y un relleno. Lo que tienen que hacer es primero esto pintar o achurar, de manera que se diferencie lo que va a ser el corte y lo que va a ser el relleno. Entonces, lo que van a tener acá en su leyenda, primero me va a decir que lo que está de negro es el terreno. Es suficiente que hagan una línea negra, ¿no? Bueno, no vamos a hacer negro. Luego van a tener la parte roja, que va a ser lo que es el relleno. La parte de amarillo, lo que va a ser el corte. Entonces, en acá una pequeña leyenda que verían, marcan aquí con negro y me dicen que eso es el terreno. Luego me pueden hacer un cuadrado amarillo achurado y decirme que eso es el área de relleno. De la misma manera, un cuadrado rojo y achurado. Me dicen que esa es la parte que va a ser. Ay, mil disculpas, es al revés. Texto, vamos a verificar. Porque es amarillo, es el corte, el rojo es el relleno. Luego también se han hecho de un color diferente. Podría marcar lo que es el verde, es su sección. Con eso estaría. Luego también me gustaría, sé que no les he pedido este tiempo, mil disculpas, me gustaría que me realicen en un apartado su sección poniéndome a detalle sus medidas. Es decir, que me dibujen su sección bien y que lo acoten. Aquí me ponen
Su espesor es de 0,2. Su base es de 15 centímetros, digo, de 2 metros, y su altura es de 1,5. Esos datos me lo especifiquen en un apartado. Si han subido el trabajo, pueden dejarlo así. A la hora de que sea presencial, a la hora de revisar presencialmente, voy a ver ese detalle. ¿Está comprendido? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Bueno, si no existiera más dudas, eso sería todo para la clase de hoy.